se sabe de la medicina de los aztecas y los mexicas porque quedaron documentos, hay documentos escritos, y eso ha enriquecido los conceptos de medicina en la historia de México en general. Pero en el norte, acá en Durango, los grupos indígenas no tenían la misma civilización, por supuesto, no estaban tan avanzados en la organización política y social, y los grupos pues no dejaron registros, dibujos o formas de conocer los aspectos culturales de la medicina. Lo que sabemos de la medicina, de los grupos del norte, es a través de las noticias de los misioneros, de los primeros misioneros que estuvieron en contacto con los indios, también de algunos ya muy avanzada la siglo XVIII, casi principios del XIX, algunos extranjeros se interesaron en venir a estudiar a los indios, ¿verdad?, del norte de México, porque los consideraban pues una gente primitiva y que podían encontrar rasgos auténticos del indigenismo en México, o como se le pueda llamar. Entonces ellos registraron algunos datos de sus actividades sociales, de su vida íntima, de su vida cotidiana, y así sabemos algo, ¿verdad?, de la medicina de las tribus que habitaban en Durango, por ejemplo, de los tepehuanos, de los huicholes. Y no sabemos nada de las tribus del norte, de los nómadas, porque ellos prácticamente pues no quedó nada. En los primeros historiadores o los jesuitas, los misioneros que estuvieron en contacto con los nómadas, pues no hablan de ningún procedimiento de curación, no de medicina, sino de curativo. Hablan de los chamanes, de los curanderos, que pues eran gentes que vivían en un entorno más bien religioso, místico, mágico, ¿no? Bueno, pero nada que sea medicina concretamente. Entonces nos quedan las tribus agricultoras, que son los tepehuanos o los huicholes en Durango. De ellos lo poco que sabemos, pues hay en libros, pero son de las tribus ya vistas posteriormente, siglos XVII, XVIII y XIX. Las noticias que nos dan los misioneros o los botánicos, estas gentes no eran antropólogos todavía, pues hablan de cómo curaban, así sencillamente lo que ellos veían, ¿verdad?, cómo los chamanes, los curanderos curaban a la gente o intentaban curarla. Dentro de la medicina, curar, ¿verdad?, es un arte, es el arte curatorio, regresar a la salud, retornar la salud a un paciente. Entonces los indígenas, por ejemplo, el caso más dramático que vivieron fueron las viruelas. Sabes que las viruelas las trajeron los españoles. Poco a poco empezó a invadir la epidemia, no el país, ¿verdad?, el territorio de la Nueva España, y en un momento dado llegaron al norte de México. A los jesuitas les tocó ver cómo se morían los niños, la gente, ¿verdad?, infectados de viruela. Y ellos, los misioneros, les decían que pues era obra del demonio, ¿verdad?, y que pues como no estaban bautizados o no estaban en la fe religiosa, pues iban a morir, que ellos para poderse salvar necesitaban pues de los recursos religiosos, ¿verdad?, para salvarse, para que Satanás no los poseyera, o los espíritus malignos, ¿verdad?, que eran los causantes del mal, de las enfermedades. Entonces ellos vieron cómo los curanderos hacían una serie de actos, ¿verdad?, de prestidigitación, con hierbas, con tabaco, bailaban alrededor del paciente, hacían oraciones, ¿verdad?, en su lenguaje, e intentaban que los espíritus, ¿verdad?, que eran los que producían la enfermedad, se alejaran o desaparecieran, y en esa forma pensaban que curarían al enfermo. A veces le chupaban alguna parte del cuerpo
se ponía en la boca una piedra o un objeto, una semilla, y una vez que terminaba el ritual se la mostraban a la familia, al enfermo, le decían que ese era el mal y que ahora sí ya se iba a curar. Entonces ese curanderismo se empieza, ¿cómo te diré? Se mezcla entre, es una especie de cortina entre la realidad y el misticismo, ¿verdad? Y la fantasía y la magia. Esa medicina, pues todavía, si vamos a los pueblos tepehuanos acá, San Pedro Jícora o Amuruata, no sé, alguna de las comunidades, vemos que existen los curanderos y que hay esa creencia todavía en las enfermedades impuestas por las malas voluntades, por los hechiceros, por el viento, por los aires malos, ¿ves? Esas cosas. En general la medicina en esos grupos no ha cambiado. En realidad no hubo, al menos aquí en el norte, no hubo una, ¿cómo te diré?, una diferencia muy notable entre la medicina occidental. No vamos a llamarle científica, vamos a decir occidental, porque fue científica hasta que inventaron la vacuna para la viruela, por ejemplo, Jenner, ¿verdad?, en 1890, ¿sí? Ya hubo medicina científica que inclusive pasó de Europa a México. Antes la medicina de la Edad Media estaba dentro de lo mágico también. ¿Ves? La medicina europea estaba basada en occidental, estaba basada en la medicina de los españoles, en una medicina que había nacido con los griegos, con las ideas aquellas de que la tierra, el fuego, el aire, ¿verdad?, eran los elementos que constituían a los seres vivos. De ahí venían los animales, las plantas, los hombres. Entonces era una medicina, esa medicina era la que tenían los españoles. Como te diré, no era muy diferente de la que, pues no medicina, esas creencias, vamos, esas ideas sobre la enfermedad, el concepto de enfermedad y salud, son los que se traslapan, son los que se mezclan, ¿sí? El concepto de salud en la medicina occidental estaba relacionado con los humores del cuerpo que se desequilibraban, con la sangre, la saliva, la bilis, ¿sí? Y que estaban influidos por los astros. Entonces eso quiere decir, pues también tiene una carga muy fuerte de, ¿cómo te diré?, de mito, ¿verdad?, y de magia. Entonces, para tener una idea de cómo pudo existir un proceso de mezcla entre las ideas de los españoles y las de los indios, vamos a ver cómo se registró la medicina entre los españoles. ¿Qué fue lo que nos da la pauta para pensar, para saber cómo pensaban los españoles? Bueno, pues lo más sencillo son los hospitales, ¿sí? Porque la gente no guardaba memoria, no tenía memoria de sus enfermedades, nadie tenía la obligación de saber medicina, seguía la tradición oral nada más. Pero en los hospitales sí había registros, ¿no? Empezaron a escribir los religiosos, los misioneros, empezaron a escribir sobre, cuando menos, cuántos enfermos recibían, cuántos eran mujeres, cuántos niños, cuántos se morían, cuántos vivían. Y los servicios que daban los primeros misioneros que vinieron a Durango eran de la orden de los juaninos. Llegaron en 1620 y ellos establecieron un hospitalito. Ahora, un hospital, pues imagínate, es un cuarto de adobes con techo de lodo, ¿sí? Y tenían unas tarimas con costales de zacate, bueno, y ahí ponían los enfermos. Lo que hacían era bañarlos, darles de comer, acostarlos y pues darles cuestión religiosa, ¿verdad?, asistirlos, darles catecismo y cosas por el estilo. En realidad toda esa medicina existió en toda la colonia. Los religiosos contaban 4 o 5 padecimientos en sus hospitales. Ellos reconocían, los religiosos reconocían 5 padecimientos claves, que creían que eran todos los que había sobre la tierra, que eran la fiebre, que no era un padecimiento, era un síntoma, la diarrea, las enfermedades venéreas, que fueron muy abundantes durante la colonia por la promiscuidad entre españoles y
¿cómo se llama?, indígenas, y los españoles, pues tú sabes que pensamos que fueron los que trajeron las enfermedades venéreas, aunque ahí eso se discute. Otra enfermedad, las enfermedades respiratorias y las enfermedades comunes, era todo lo que se manejó de 1620 a 1830 y tantos, 1833, 1840, ¿sí? Entonces, prácticamente no es una medicina que avanzó ni que ¿cómo te diré?, se podía comparar con la medicina indígena. Eran otras ideas, pero en ninguna forma se mezclaron las dos ideas. La mística indígena siguió siendo mística indígena, y la occidental, hasta 1860 y tantos, en el hospital se empezó a practicar una medicina científica, curativa. Ya se empezaron a dar cuenta que había abscesos, que había que drenarlos, que había que amputar un miembro, una parte lesionada, por ejemplo, en la guerra, que había muchos enfermos. Ya ves que todo el siglo XVII fue el XVIII de la guerra de independencia, la guerra contra los españoles, la guerra contra los franceses. Todo ese tiempo había heridos. Entonces, en el hospital atendían a esos heridos, y sí aprendieron del occidente, de España, pues sí venían procedimientos ya para empezar a curar, ¿verdad? Entonces eso es lo que empieza a marcar un cambio real ya a la medicina occidental. Ya la medicina científica ya la vemos como te digo, con el conocimiento de la vacuna para la viruela. Ese fue el primer paso de medicina científica, o sea que pudieras tú probar cuál era la causa de la enfermedad. Esa en realidad es la ciencia de la medicina. Tú dices, este señor está enfermo de pulmonía porque tiene un microbio que se llama un virus neumonía, ¿sí? Entonces ya te das tú cuenta que si este señor tiene diarrea porque tiene un vibrio, una bacteria que se llama vibrio cólera, y tiene cólera. Y tiene diarrea porque tiene una chigelosis, y luego vas tú al microscopio y ves la chigela, pues esa es medicina científica. Esta es la causante de la enfermedad, ¿verdad? La demás medicina se queda en un plano inferior, en un plano... La gente intentaba curar, no tenía éxito, ponían otra cosa, usaban otro método, daban unas hierbas, unos medicamentos, ¿verdad? En fin, y bueno, veían que con uno se curaban, entonces lo seguían aplicando, ¿verdad?, porque tenían éxito. Es muy importante en esta cuestión de la medicina indígena y de la medicina occidental. La medicina occidental tenía dos aspectos muy importantes. Una era la medicina a través de la administración de medicamentos que la hacían los boticarios, ¿sí? Esa medicina vino con los españoles desde los árabes. Había farmacopeas, inclusive. Una farmacopea es un libro que contiene todas los elementos y las fórmulas de los elementos mezclados o simples para curar. Esas datan de hasta de 1590, las farmacopeas españolas. Entonces, claro que eran recetas de hierba de agua de rosas, de aceite de luna, de medicamentos, como te diré, pues completamente que no tienen ninguna aplicación médica. Sin embargo, tenían nombres raros y los usaban. ¿Ves? Entonces, una cosa es la farmacopea, la medicina que ejercían los boticarios, y otra era la que ejercían los médicos, los cirujanos. Los cirujanos hacían una medicina que estaba basada en las sangrías. Por eso eran cirujanos, porque cortaban las venas y producían sangrados. Ellos eran los únicos que sabían dónde y en qué cantidad aplicar las sangrías, ¿sí? Otra cosa con la que curaban la medicina occidental eran los purgantes. Daban una purga, algún medicamento que servía como laxante, y lo daban exhaustivamente. Podían provocarle hasta deshidratación al paciente, porque decían que lo limpiaban.
Otra forma de limpiar, de quitar una enfermedad eran los enemas. Para aplicar los enemas usaban unas jeringas de metal, ponle tú de medio litro, de 1 litro, con un aplicador, con una especie de bitoque, lo aplicaban por el recto y con hierbas o con alguna sustancia que seguramente no era irritante, y esa era otra de las formas que tenía la medicina occidental de curar. En ese sentido, si la gente piensa que es la diferencia de la medicina de los indios. Los indios no hacían sangrías, no purgaban y no aplicaban enemas o lavados o lavativas. ¿Ves? Es una diferencia grande en ese sentido. Pero en un momento dado las dosis, a veces en los hospitales o los enfermos en lo particular, acudían a un curandero indio o acudían a un médico occidental, ¿verdad? A un religioso, a un médico juanino, y si la enfermedad era grave, si era un cáncer o una diabetes descompensada, el paciente se moría de todas maneras con los dos tipos de medicina. Los médicos finalmente podrían llegar a pensar que si era un mal de ojo o una enfermedad puesta, alguien por envidia, en venganza le acarreaba una enfermedad a otra persona. Eso durante toda la colonia fue muy común, ¿verdad? Que la gente se enfermaba porque otro le pasaba la enfermedad, no porque existían los microbios. Pues es difícil, fíjate que no está bien establecido cuáles fueron las que trajeron. Evidentemente la viruela, ¿verdad? El tifo, la peste, ¿verdad? El sarampión. Hay muchas enfermedades indígenas que tienen nombres, pero no se sabe qué eran en realidad, aún a pesar de los nombres. Entonces no han, y como no hay nada, no hay registros escritos, pues es muy difícil saber qué enfermedades había, cuáles eran las que tenían. Inclusive si tenían influenza, pues no estamos seguros cómo le llamaban o qué entendían los indígenas por influenza, porque era difícil, por ejemplo, que hubiera epidemias. Comentan los arqueólogos que ellos no han visto, ¿cómo te diré?, sobre todo acá en el norte, entierros masivos. Por ejemplo, los que estudian las culturas antiguas, chalchihuitas o otras prehispánicas en Durango, pues los entierros son de 1 por 1, ¿verdad? Son panteones con entierros individuales, pero no hay un entierro múltiple que diga, pues es que se murieron muchos de golpe, por alguna enfermedad, inclusive por alguna guerra, que mataran a 100 o 50 y que los enterraran juntos, pues no. Ese es un argumento, vamos, que puede servir para pensar que no había epidemias antes de los españoles. Primero el modo de vida, la forma de vivir dispersos, ¿verdad? Y sanamente. Hambre sí tendrían, ¿verdad? Porque comían mezquites y ratones, víboras y lo que podían. Pero enfermos piensan que tenían cierto nivel de salud. Y el primer hospital de Durango fue el Hospital de San Cosme y San Damián, ¿verdad? Que se fundó en 1598 y lo fundaron precisamente en la calle de Pino Suárez, entre Juárez y Victoria, digo, en el templo de San Juan de Dios, que aún existe. Y allí hicieron un hospital por orden del gobierno español, pero como te digo, un hospital pues hay que pensar que era un cuartito muy chiquito, era todo lo que había, con 6 camas, ¿verdad? Y 6 tarimas con colchones de zacate, y ahí lo que le daban a los enfermos pues era agua. No había agua intubada, por ejemplo, para bañarlos y para darles de beber, y todos se necesitaban recipientes, se necesitaban... Todo eso no existía prácticamente, pero ese era un hospital. Fue el primer hospital en 1790, el Hospital San Juan de Dios.
los primeros médicos llegaron en 1620 y no eran médicos, eran religiosos de una orden, de una orden médica. Precisamente los religiosos no se dedicaban a la contemplación o a la oración o a la evangelización, sino que ellos se dedicaban precisamente a curar. Ellos desde España, San Juan de Dios fue un santo español que fue el que fundó la orden de San Juan de Dios y era una orden médica exclusivamente. Realmente el primer médico reconocido en México por la, ¿cómo te diré? Por el Real Protomedicato, existía en el centro de lo que era México una organización que se llamaba el Real Protomedicato, que estaba instituido, era una institución hecha por los españoles para autorizar a los médicos que fueran a ejercer en todos sus dominios. Entonces el primer médico que llegó a Durango lo trajeron de Zacatecas, se llamaba Camaño, se apellidaba Camaño. Los primeros médicos no eran médicos propiamente dichos, se habilitaban, sobre todo los barberos, que usaban navajas muy filosas, se habilitaban como cirujanos. Y en 1726 aparece ya escrito la primera persona que funcionaba como médico. Inclusive tuvieron un problema con él porque yo creo que se le morían las gentes y él echaba la culpa a la botica, decía que las medicinas de la botica no servían y entonces le hicieron un juicio muy grande, vinieron de la audiencia de Guadalajara, le hicieron un juicio y llegaron vieron que todas las medicinas de la botica servían y llegaron a la conclusión que el que estaba mal era él. Entonces lo multaron con 100 pesos, pusieron en la Plaza de Armas un panfleto que decía que no se atendieran con él, ¿verdad? Le quitaron la licencia y como cirujanos, les decían cirujanos a los barberos, como médico, y lo multaron y lo querían meter a la cárcel. 1726, eso fue un médico. Y era bueno porque pues, como usaba la navaja sabía sangrar. Claro. Ese era el propósito del barbero y del cirujano, sangrar. Ya las lavativas yo creo que cualquiera las ponía, pero ellos principalmente sangraban, daban purgas y daban medicinas, pero si te leo una de las recetas que daban, pues no, digo, es muy difícil de... En 1794 vino de Zacatecas el doctor Camaño, se juntó la sociedad de aquí de Durango, el Cabildo, y los riquillos pusieron unos centavos, la gente de la sociedad aquí en Durango, y mandaron traer al doctor de Zacatecas porque ya era urgente. 1726 es el primer médico que llega a Durango, reconocido por el Real Protomedicato. Y todo lo que hacía era sangrar, poner enemas y dar purgas. Ese era su papel. Claro que intervenían en los partos, por ejemplo, y pues en enfermedades de la piel, otras cosas más sencillas. Pero no eran un médico como lo conocemos hoy, ¿verdad? Yo me quedo como médico con la idea de que cuando hablamos de hospitales y de médicos tenemos la imagen actual, ¿verdad? Pero resulta que las imágenes del siglo XVIII, las ideas del siglo XVIII son muy diferentes todavía. Bueno, mira, las ideas de la Ilustración yo creo que ya son aplicables en la medicina científica. Ya se pueden notar aquí en Durango a partir del año de 1867, ¿sí? Y en 1867 el gobernador Manuel Ortiz de Zárate hace un informe, ¿cómo te diré? Tiene tiempo y tiene libertad, porque como que las cosas estuvieron en paz en ese momento, un rato, y tiene tiempo para hacer un informe de la actividad hospitalaria y de la administración del hospital. A ellos les importaba, como que tenían más interés en la cuestión administrativa que en la cuestión médica, porque a las autoridades les interesaba que funcionara, que hubiera recursos económicos para que funcionara el hospital.
principalmente. Ya como persona, como reflejo de la ilustración, de la medicina científica, de un progreso real en la medicina, las autoridades son las que promueven, ¿sí? Las autoridades del gobierno ya independiente promueve la actividad de los médicos. Traen gente de México, traen medicinas y traen instrumental o digamos elementos físicos que puedan servir para la medicina. Y en otro sentido pues también se organizan porque ya categorizan las actividades del hospital. Sí, ya piensan en lo que es administrativo, en lo que es médico, ¿verdad? Ya cuentan los pacientes, de dónde vienen, cuáles son las enfermedades, pero ya para 1867, en un año, por ejemplo, de 1896 a 1898, se operaban fracturas, se hacían punciones de pleura, amputaciones de pierna, se operaban cataratas inclusive de ojo para esa fecha. No demasiadas, pero ya existía ese tipo de cirugías. Sí, mira, el hospital de San Juan de Dios siguió funcionando ya a partir de 1967, en que empezó a haber operaciones y que había 2 o 3 médicos y que tenían una botica bien organizada. El hospital siguió trabajando en Durango y llegó a tener 116 camas ahí en San Juan de Dios, en lo que es el convento. ¿Ves? Son 3 o 4 áreas que se destinaban tanto para los misioneros como para los pacientes. Tenían sala de operaciones y tenían sala de hombres, sala de mujeres, tenían sala para enfermos tuberculosos, sala para dementes. En 1916, después ya en plena revolución, después de tanto problema, de tantos enfermos, el hospital ese de San Juan de Dios se satura, llega a su máxima capacidad. Entonces el gobernador del estado de Durango era un señor Maicot, decide pasar en diciembre, así como estaba el hospital, con todos los enfermos, lo poco que había y los médicos, los cambian al asilo Manuel M. Flores, que era el que estaba en contraesquina de San Antonio, que era el hospital civil. ¿Sí? Los pasan en ese momento los pasan a todos los pacientes al hospital civil, y ahí como que Durango tiene ya una especie de respiro, ¿verdad? En la actividad médica ya se empieza a ejercer una medicina en espacios adecuados, con agua entubada, ¿verdad? Y ya tienen ya llegan los rayos X, ya llega la electrocardiografía a ese hospital, y ya hay una medicina moderna real. Es probablemente a partir de 1916 ya la época en que Durango empieza a caminar en la medicina hacia nuevos horizontes, ¿verdad? Posteriormente tumban el hospital, lo derriban, lo destruyen, el hospital civil, y el hospital civil era administrado por el gobierno, eran recursos del gobierno del estado los que movían el hospital, los que lo sostenían. A partir de 1974 empieza a funcionar el hospital de aquí de Cuauhtémoc, ¿verdad? El Hospital General, y ya es administrado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces ya la Secretaría de Salubridad se hace cargo de la enfermedad y de todos los problemas médicos de Durango. Pero es hasta 1974. Que ya es la medicina moderna.